Muy bien, muchas buenas noches a todos. Más un día de nuestra reunión, hoy un día de fiesta, ¿no? Para nuestra iglesia, día de San Marcos. Ah, es un día de verdad para nosotros, estamos felices y contentos, ¿no? Y bueno, tenemos un invitado especial desde Costa Rica y voy a pedir a nuestra hermana Anita para hacernos la oración inicial y también de aprovechar y nos presentar nuestro chalista de hoy. Por favor, Anita. Anita, tenés el micrófono apagado. Sí, Perdón. Ok. Que me siento muy contenta de poder estar aquí hoy en la noche con el padre Carlos, que ya tenía ratos de estarle pidiendo, pero sé y me consta que corre mucho de un lado para otro y a veces y le había costado, pero bueno, hoy estamos aquí para escucharlo y disfrutar de esta charla con él. Quiero hacer una pequeña oración y ya nos queda el Padre para nosotros, ¿verdad? Bueno, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, enséñanos a buscar cada día tu compañía en las Sagradas Escrituras, que ellas sean nuestro alimento, que podamos compartirlo con las personas que cruzan nuestro camino, que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas y ser muy buen ejemplo para muchos. Te pido por todas nuestras familias, donde quiera que se encuentren, llénalos de tu paz, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Gracias, Anita. Gracias por la bella oración. Bueno, sin más demoras, pasamos entonces la palabra a nuestro chalista de hoy, al padre Carlos desde Costa Rica, San José. Gracias, padre, nuevamente por su participación y su apoyo a Teófilos acá. Gracias. No se oye. Hay que sacar el silencio, padre, nuevamente. Listo, ahora sí. Ahora sí. Bueno, vale. A los hermanos y hermanas de diferentes naciones, bienvenidas. Van a disculpar antes que nada si oyen ruidos diferentes o si se fuera la señal, porque como estoy sirviendo a mi país en un hospital, como yo dije antes, sirvo en 5 hospitales y ahora estoy en uno. Algún ruido por aquí, por allá. ¿Me escuchan bien? Sí, padre, hay algunas interferencias en el sonido, entonces quizás se nos habla despacio, yo creo que todo sale bien. Hay algunas interferencias en el sonido, yo creo que por la señal. Sí, ok. Sí, es que aquí a la par están trabajando. Bueno, con mucho gusto. Voy a hablar un poquito más alto, más fuerte. Eh, yo tengo un pensamiento muy importante. Nadie es tan ignorante para no enseñar, ni tan sabio para no aprender. Lo que yo voy a compartir con ustedes, muchos ya lo saben, lo han estudiado, lo han leído, han recibido catequesis, han recibido charlas, conferencias, etcétera. Y sin embargo, siempre hay algo que aprender, ¿ok? Yo no voy a, ahora sí, yo no voy a, como yo decía antes entonces, ahora sí me escucha mejor. Nadie es tan ignorante para no enseñar, ni tan sabio para no aprender. Uno en la vida siempre vive aprendiendo, ¿ok? Vive aprendiendo.
pero también uno la vida vive, uno pasa también enseñando, compartiendo con los demás. No voy a dar un enfoque muy académico, tema de los profetas, sino más bien vivencial, porque eso es lo importante. Como decía San Jerónimo, quien ignora las escrituras, ignora a Jesucristo. Quien no conoce las escrituras, no conoce a Jesucristo. Y la idea es conocer a Jesucristo. La idea no es tanto académica o crecer intelectualmente, porque en el cielo no se nos van a preguntar muchas cosas. Sobre todo es, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, me consolaste. Bueno, muy bien. Entonces por ahí va el asunto. El tema de los profetas es hermoso, es muy bello. No voy a tratar uno por uno de los profetas, porque será muy extenso, pero sí por lo menos entusiasmarnos, menos sí inyectarles por buscar. Conocer un profeta de manera indirecta también es conocer a Dios. ¿Okay? Pues muy bien. Recordemos que la Biblia cristiana se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia hebrea se divide en Nevi'im y Ketuvim. La Biblia hebrea no tiene el Nuevo Testamento, pero entonces sí tiene Nevi'im y Ketuvim. Nevi es también los escritos, la Torah, o Nevi'im y Ketuvim, la ley, los profetas y los demás escritos. Pues bien, y vamos a ver nosotros de las tres partes, la parte de los Nevi'im, profeta. Okay. Antes que nada, un profeta, cualquiera que sea, mayor o menor, recordemos que tenemos más o menos tres profetas mayores y más o menos unos 13 profetas menores. Y no importa si es mayor o menor, no importa si el profeta escribió mucho o escribió poco. Todo profeta tiene una vocación, una llamada. ¿Ok? Es un hombre hijo de padre y madre. Es un hombre de su época, es hijo de su época. Y el profeta no deja de estar ubicado en su contexto político, social, económico, cultural, religioso. No, es hijo de su época. No importa, repito, la época, sí importa pues que haya sido alguien elegido con alguna misión especial. En la Sagrada Escritura, bueno, qué interesante, ¿no? Y los profetas son escuchados en la comunidad judía y en la comunidad cristiana. Se puede decir que los profetas nos unen a las dos comunidades, porque las dos comunidades son hijas de Dios, ¿ok? Son dirigidas por Dios, son amadas por Dios. Tenemos los profetas mayores, por ejemplo, que Daniel se puede poner también como parte a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Como lo dije antes, quizá para clasificar o para calibrar la cantidad de capítulos o a la extensión de su rollo bíblico. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos, Jeremías 52, Ezequiel 46.
En cambio, veamos, por ejemplo, el asunto de Oseas. Oseas solo tiene 14 capítulos. Joel solo 3. Amós 9. Abdías solo un capítulo. Jonás tiene 4 nada más. Miqueas 7. Nahum tiene 3. También Habacuc 3. Sofonías 3. Ageo 2. Zacarías 14. Y Malaquías 4. O sea, que los profetas menores no pasan de 14 capítulos. En cambio, los mayores, o sí, de 32 pasan. Bueno, pero lo importante es esto. Dios nos ama. Y este es el mensaje importante de todos los profetas. Dios nos ama. Y porque nos ama, entonces usa medios humanos para corregirnos como un papá que es, como el Dios amor. A veces Dios nos corrige con rigor, amor con rigor, pero es porque nos ama y desea para nosotros lo mejor. Cada profeta, mayor o menor, hay profetas que vivieron en el siglo IX antes de Cristo, otros en el octavo, otros en el séptimo, otros en el sexto, ¿ok? No importa. El profeta es el guardián de Dios, el custodio de Dios, el ángel de Dios. El profeta es una persona humana con defectos, con debilidades, con limitaciones, pero sobre todo el profeta, todos los profetas tienen algo en común: la espiritualidad. Fueron hombres de fuerte personalidad, de convicciones. El profeta siempre habla con vehemencia, bajo la inspiración de Dios. Es maravilloso ver cómo Dios habla a través de seres humanos, pero cómo también el ser humano, como el profeta, se abre al Señor. Pregunta importante: ¿usted es ungido como el rey David? ¿Usted es ungido como Jesucristo? ¿Usted tiene santo crisma de ese maravilloso bautismo que es nuestro Pesach, que es nuestra Pascua? ¿Ok? La primera Pascua de nosotros. El primer paso en nuestra historia de salvación personal, el bautismo. Bueno, hemos ejercido el profetismo. No profecía, profetismo. Porque también mucha gente confunde la palabra profecía con profetismo. Ciertamente los profetas tienen visiones, pero fundamentalmente la visión del ojo de Dios. Dios mira a través del profeta. ¿Ok? Qué importante, hermano y hermana, es entonces ubicarnos. Soy ungido, soy otro Cristo, por eso soy cristiano. El Señor me ha revestido de honor y gloria desde el bautismo. Y así he vivido la salvación a través de los sacramentos, como el profeta, porque el profeta, todo profeta es testigo, ¿ok? Y testigo en épocas muy concretas, bastante. Porque, por ejemplo, Isaías le tocó corregir a Siria y animar al pueblo para que entendiera el designio de Dios a través del dolor que Asiria estaba provocando. ¿Okay?
Isaías era erudito, pero dio la talla, dio la talla. También usted y yo damos la talla. Allá también, por el siglo VII, tenemos a Jeremías, un tipo delicado, dotado de mucha sensibilidad, tímido, así es, muy emotivo, sentimental, muy humano. Y sin embargo, a Jeremías le tocó mucho el destierro. Así es. Y sobre todo, le tocó hacer lectura con respecto a Siria y a Egipto. ¿Qué me pide Dios? ¿Y qué nos pide Dios? ¿Qué tipo de conducta, de actitud? ¿Ok? Pero también Ezequiel, un profeta muy espiritual, un profeta que también le tocó vivir más que a otros el exilio. El profetismo de Ezequiel se desarrolló durante el exilio en Babilonia, que hoy Babilonia, todos sabemos muy bien, que es en la parte de Irak, allá por Bagdad. ¿Ok? Pues bien, Ezequiel, en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio del hambre, en medio de la lejanía física, como se sentía deprimido. Pero, ojo, Ezequiel tenía que levantar la autoestima de su pueblo, de su comunidad, que lo necesitaba. Y Ezequiel también desempeñó un papel muy importante. Bueno, entonces, Dios me coloca a mí en un espacio geofísico, en una época determinada, en un siglo determinado, en un año determinado, en unas circunstancias muy definidas. Yo doy la talla, estoy a la altura de los acontecimientos. Yo predico a mi Dios o me predico yo mismo. ¿A quién anuncio yo? ¿A Carlos o a Jesucristo? Entonces también así, cada profeta tiene que estar bien centrado, bien ubicado. ¿Ok? Bien sabemos que hoy usamos el WhatsApp a nivel mundial. Y para usar muchas veces, para usar el Waze, hay que tener aplicación de la ubicación. Hay gente desubicada muchas veces. Hay sacerdotes, hay obispos, o hay papas, o hay inclusive laicos que no hablan en nombre de Dios, hablan en nombre de sí mismos, de nosotros mismos. Yo me incluyo en eso. Entonces tenemos que hacer un autoexamen. Sí, si yo soy profeta, soy un portavoz y un portador de Dios, del mensaje de Él. Pues bien, los profetas, repito, mayores o menores, siempre hablan de su vocación. Hablan de cómo el Señor se acercó a ellos y puso su mano y los ungió con fuego. ¿Ah? Los ungió con su espíritu. Cómo Dios los fue formando como esa arcilla de barro. Los fue moldeando en todo un proceso. Ningún profeta ya estaba hecho. Nació hecho. Dios lo fue haciendo, Dios lo fue puliendo, Dios lo fue esculpiendo, ¿ok? Lo fue formando. Así es. Bueno, pues también usted y yo estamos llamados a
a iniciar ese camino. Todo profeta tiene un encuentro con el Señor. No hay un profeta que no haya tenido un encuentro vivo con el Señor. Ningún profeta es académico. Ciertamente, todos fueron inteligentes, pero es que Dios no es académico. Dios es vivencial. Entonces los profetas nos ayudan a ubicarnos, a redireccionar. Si estamos por aquí, no. Hay que ir por allá. Los profetas corrigen. Los profetas exhortan. Los profetas nos cuestionan, nos mueven el piso. ¿Ok? Por eso todos los profetas aterrizaron. Ningún profeta hizo especulaciones teológicas muy por encima de las nubes. Tocaban muchas veces la fibra de las emociones, de la fe, de la parte humana. Los temas del profetismo han sido, por ejemplo, el tema de monoteísmo, la espiritualidad, la lealtad, la alianza, la fidelidad a la alianza con Yahweh, la obediencia a las leyes, cómo Dios también iba viendo cómo las tribus iban siendo atacadas, o cómo las tribus se atacadas por enemigos, y el profeta ahí está, buscando unidad en las comunidades. O también cómo algunas tribus eran infieles a la alianza. Entonces Dios suscita al profeta para que desempeñe un papel importante en ese momento. Otro tema de los profetas es, por ejemplo, las reglas morales, la conducta personal o comunitaria, cómo se estaban desviando. Entonces Dios suscita. Todo profeta tiene carismas, como dice Pablo a Corinto. Tenemos muchos carismas, muchos dones. Un mismo espíritu. El espíritu que se cernía sobre las aguas en un principio es el mismo que se posó sobre Isaías, o sobre Ageo, o sobre Ezequiel, ¿ok? O sobre Zacarías, el mismo espíritu. Y ese espíritu respetó a cada profeta. Y ese espíritu fue formando a cada profeta. Y cada profeta, por eso tenía que ser dócil al espíritu. Qué importante es eso, ser dócil. Usted y yo somos llamados a ser dóciles al espíritu. Y a veces no. En los hechos no somos así a veces. A veces somos autosuficientes, soberbios, orgullosos. Yo quiero enseñar a mi manera y según mis códigos morales. Es que hoy en día, por eso mismo, hoy en las circunstancias actuales, cuando hay muchos códigos morales distintos a los de ayer o a los de anteayer, bueno, la pregunta es, ¿nosotros somos profetas? Por ejemplo, con el aborto o con el matrimonio homosexual o con la eutanasia o la eutanasia o la guerra o la sentencia a muerte, la pena de muerte. ¿Qué me pide Dios sobre todo esto? Sin ser tan moralista, pero en el plan de Dios. ¿Quién soy yo en el plan de Dios? ¿Y qué es el plan de Dios en mi vida? ¿Ok? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Y quién es Dios para mí? Qué importante es eso. Entonces, los temas de los profetas, perdón, vamos a ver.
eran según las circunstancias, según el momento. ¿Ok? Hoy también. En el hoy, en el caer hoy, en el hoy. ¿Qué me pide Dios a mí como ungido, como cristiano? ¿Ese anda la talla? ¿Cristo vive en mí? ¿Estoy yo siendo profeta de la muerte? ¿Estoy yo siendo profeta de la división? ¿Estoy siendo yo profeta del materialismo, del consumismo? ¿O soy profeta de Jesucristo? Por eso entonces, qué importante es que así como el profeta tuvo cercanía con el Señor, también yo la tenga con él. ¿Ok? Todos los profetas tuvieron conexión con el Señor. La tengo yo. Y todos los profetas hablaron del plan de Dios, no esos planes. Yo también soy fiel al plan de Dios. La palabra de los profetas, porque es palabra del Señor, porque fue el Señor quien nos inspiró y no sabemos de qué manera, pero ciertamente el profeta se convirtió en un depósito del Espíritu de Dios. Yo también estoy llamado a ser portador de Dios. Estoy llamado a vivir enamorado de Dios y a hablar en su nombre. Y los profetas escribieron. Hay autores que tienen el nombre de, por ejemplo, Isaías, pero quizás no fue Isaías que escribió, pero no importa. Lo que importa es el contenido. Pero los rollos proféticos son patrimonio de la humanidad y son patrimonio de la comunidad judía y de la comunidad cristiana. Son tesoros. Y han pasado siglos de siglos de siglos. Y la palabra permanece íntegra, la palabra del profeta. Y repito, no importa. No importa si el nombre del libro no coincide, o del rollo, no coincide con el nombre del profeta o con la biografía del profeta. ¿Ok? No importa si es profeta vivió en esta época y años después alguien lo escribió y no estaba vivo ese profeta. No importa si lleva el nombre de él, aunque no haya sido directamente escrito por el profeta. Pero la palabra permanece con los años, con los años, con los años. Bueno, yo no voy a tener ese privilegio, porque mi predicación no es palabra de Dios. Yo soy sacerdote y yo predico, pero lo que yo predico no es palabra de Dios. Lo que yo proclamo, sí. Pero ciertamente, mis ideas tienen que concordar con el plan de Dios. Ahí está entonces. Yo tengo que conocer el plan de Dios para ayudarle a Él en ese plan. No es que Dios escribe por la derecha y yo escribo por la izquierda. No es que Dios tiene un plan y yo tengo otro. No. Por eso nosotros, si somos profetas, debemos ser fieles y leales al corazón de Dios. Tenemos que ser fieles al Señor. Lo que yo predico, ¿es mío o de Jesús? Y repito, no importa si yo hoy predico y mañana se olvida lo que prediqué. Lo que sí
debe permanecer en nosotros y en la historia es Dios, el plan de Dios, el plan de Jesús. Eso es lo que hicieron los profetas. Los profetas cuando hablaban con sus oráculos o con sus relatos, con sus exhortaciones, pensaron qué es lo que Dios quiere decir a través de mis labios. Por eso, la palabra de Dios es eterna. Mi palabra no es eterna. Que yo tengo que ubicarme. Mi palabra es tan pequeñita a la par de lo infinito, de lo sublime. Yo soy muy humano y la palabra es muy divina. La palabra que sale del verbo, la palabra que sale de la boca de los profetas. Pues bien, qué importante, para ir concluyendo, para dar también un espacio a los hermanos y hermanas para compartir aquí, una especie de plenario, así le decimos aquí en Tiquicia, en Costa Rica. Qué importante es, entonces, que, por ejemplo, algo tan sencillo, en una Eucaristía, cuando un proclamador se pone en el ambón y va a proclamar un profeta, qué importante es que ese proclamador estudie en su casa a ese profeta. Por ejemplo, si el próximo domingo hay que leer al profeta Isaías, que yo conozca un poquito al profeta Isaías. Si el próximo domingo va a leer, a proclamar al profeta Ageo, ¿no? ¿Quién fue Ageo? Muchos proclamadores improvisan. Y es que tenemos que ser fieles también nosotros. Así como el profeta fue fiel a Dios, también nosotros ser fieles al profeta. Y qué lindo es saber que yo voy a proclamar y yo sé a quién voy a representar. Voy a representar a Jeremías, Mías, o a Isaías, o a Jonás, en fin. Y qué importante es no solo preparar la dicción, la fonética, no solamente saber puntuación, también el espíritu que hay detrás de ese rollo bíblico que voy a proclamar. ¿Qué espíritu hay detrás de ese rollo bíblico que voy a entregar a la comunidad en ese día, en esa Eucaristía? Yo invito entonces a todos mis hermanos y hermanas que están aquí compartiendo con nosotros. Hagamos el examen de conciencia personal. Soy profeta. Dios me eligió como profeta. ¿Soy consciente de mi misión? ¿O no me interesa el profetismo en mi vida? ¿No me llama la atención ejercerlo? Bueno, entonces hagamos un examen de conciencia y pidámosle a Dios, al Altísimo, que nos ayude, que nuestros ojos se abran como a los 2 discípulos de Emaús, quienes tenían los ojos vendados y no reconocían a Jesús. Que usted y yo abramos los ojos y descubramos a Jesús en nuestra vida cristiana como ungidos. Y no solo descubrirlo, no solo identificarlo, sino que también nuestro corazón arda cuando lo escuchemos.
Quien escucha a un profeta, también escucha a Dios. Y quien escucha a Dios, escucha a Jesucristo. ¿Ok? Y dejemos que Jesús nos explique las Escrituras. Dejemos que sea Jesús el que camine con nosotros y nos oriente, nos guíe. Por lo tanto, un profeta tiene que ser dócil. Usted y yo somos dóciles. ¿Ok? Pues bien, dejo así sobre la mesa estos puntitos para pensar, para meditar. Estas reflexiones que ustedes tienen, mi querido grupo Teófilos, amigos de Dios, no es para saber más, sino para vivir mejor nuestra fe. Eso yo lo siento como sacerdote. Es mi primer deber, pero también como cristiano. Yo trato de no olvidarme de que soy cristiano. Yo agradezco mucho al Señor que me haya ungido en el bautismo, me haya ungido en el sacerdocio también. Pero sobre todo, agradezco mucho a Dios que soy parte de una comunidad bella, hermosa, frágil y débil. Una comunidad de sacerdotes, profetas y reyes. ¿Ok? Así que ese fue mi enfoque. Como yo digo muchas veces, pues cada cura con su locura. Y buscar la cura de una locura en un cura es una locura que nadie la cura menos un cura. Bueno, aquí estamos. Cada sacerdote tiene su propio enfoque en el tema. Usted, hermano y hermana, recoja lo que sea útil para crecer, como yo también lo hago todos los días. Dios los bendiga enormemente. Gracias, Padre. Gracias por la bella charla. A mí me gustó mucho que usted hizo una comparación, o sea, una comparación de que nosotros también somos profetas, ¿no? Nosotros también somos, debemos ser, si somos cristianos, o sea, todo cristiano debe ser un portavoz de Dios. Y muchas veces nosotros no tenemos esa comprensión, ¿no? El profeta es aquel ser que está allá, que fue ungido, y que nosotros no tenemos esa percepción que también nosotros somos ungidos, fuimos ungidos, ¿no? Y que también tenemos esa misión. Entonces, eso más que todo es es un llamado, como tú dices, no es tanto para aprender, sí, pero para nosotros fortalecemos nuestra fe y aprendemos más también de nuestra fe, ¿no? Pero yo salgo de la charla con la responsabilidad de más, ¿no? ¿Será que estoy siendo verdaderamente un profeta? Sí. Gracias de verdad por la charla y por la aclaración, ¿no? Somos profetas, debemos ser profetas, si así somos también cristianos. Gracias de verdad, Padre. Con mucho gusto. Anita tiene la mano levantada. A ver, yo quería decir que a mí lo que me gustó mucho, la frase que dice el padre, bueno, que nos puso las preguntas de en este mundo en el que vivimos hoy, que hay tanta, ¿verdad? Está tan convulso, que uno tiene que preguntarse, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? Cristo vive en mí, soy fiel al plan de Dios
para mí, ¿verdad? Dios me puso en este mundo con un propósito, con un plan. Entonces estoy trabajando yo para ese plan de Dios, soy fiel a Él, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios que haga yo con mi vida? Eh, bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo tuve una experiencia hace poco y estuve un poco confundida y no se la he comentado al padre, no sé, seguro, bueno, me va a regañar o no sé No, cómo, no, cómo, jamás, nunca. no sé, es que viera qué confundida que estoy, porque, y lo voy a decir aquí abiertamente, porque creo que no soy la única persona que puede estar pasando por una situación así. Tengo una amiga y mi amiga es homosexual, ¿verdad? Y mi esposo es una persona muy así, ¿verdad? Muy recto. Bueno, Genia lo conoce y sabe cómo es así, ¿verdad? Y entonces él dice que si yo tengo a Dios en mi vida y si yo me digo que tengo a Dios en mi vida, ¿cómo es posible que yo pueda aceptar a esta persona? ¿Verdad? Y entonces yo me pongo a pensar, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Verdad? Yo no me siento no sé, yo no puedo juzgar. Entonces yo lo que digo es, bueno, si esa persona me respeta a mí y yo puedo respetarla a ella, la decisión es de ella, no es mía. Pero no sé si estoy hablando mal porque no sé cómo actuar en ese sentido, ¿verdad? No, muy bien, Anita, muchas gracias por compartir eso. Mi punto de vista breve es que si usted es cristiana, tiene que amar. Ujú, Es la ley. Si yo soy cristiana, si soy cristiano, tengo que amar. ujú, Eh, Tolerar o sencillamente aceptar a esa persona no quiere decir comulgar con sus principios o con, ¿no? ok, no, ame. Amar, amar quiere decir escuchar. Amar quiere decir no matar. Ujú, En hebreo, matar. Puedes no solamente con un puñal, no solamente con una arma, es también matar la fama, matar la autoestima de una persona, ujú, matar el futuro de una persona, matar los planes de una persona, matar la paz. Hay muchas maneras de matar, no solo ujú. con un cuchillo, no solamente con una bala. Sí. Entonces, tengo que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, tu esposo necesita amor, como también esta muchacha requiere amor también. Los dos por igual. Ujú. No, tu corazón tiene que estar donde esté el amor, ¿ok? Amarla no quiere decir que usted aplaude, que está aplaudiendo lo que ella hace, no, sencillamente es Jesús nos mandó a amar y Sí. punto, ¿ok? Y no matar, y no matar en nombre de Jesucristo. No Ujú. censurar, ni silenciar, ni desterrar a una persona en nombre de Jesús. No, tampoco así. No, no. Sencillamente, entonces, esté tranquila, tranquila. Ahora, ¿quién manda su corazón? Es usted. Usted decide a quién amar. Pero no, es más, anuncia a Jesucristo a esta hermana, como también a su esposo. Sí, 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 ¿no? De hecho ella es cristiana y es una muy buena persona. Y Perfecto. como le digo, yo para mí pienso así, o sea, yo digo, primero es su vida, ya no es la mía, yo soy como soy, ella escogió eso, esa es su vida, yo la respeto y nos llevamos bien y demás. Ella, mientras está conmigo, estamos bien, ¿verdad? Conversamos, hablamos, lo que sea, no hay y allá ella lo que haga con su vida, yo no sé, pero mientras está conmigo hay un respeto de ambas hacia la, ¿verdad? Como personas que somos y, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo le digo a mi esposo. Él me dice, bueno, es que no deberías de tener esa amistad. Yo digo, bueno, yo la respeto y ella me respeta a mí y estamos bien, ¿verdad? No pasa nada, pero, ¿verdad? Uno se encuentra en ese momento. En la vida matrimonial, Yo me encuentro como confundida porque yo digo, no quiero enojarme tampoco con mi esposo. Obviamente no es como que estoy todo el día con él, pero, ¿verdad? Qué difícil. Hoy en día que también hay tantas cosas dando vueltas en el mundo, ¿verdad? Pero bueno.
Me va a tener que usted Muchas perdonar. gracias. Gracias, Anita. Padre, una pregunta. Algunos, yo, enquanto durante su charla me recordava de um tema, algunos profetas como que reaccionaram ao chamado do Senhor, não? Dieron vueltas, o sea, no aceitaron de primera, no sé, lo que siento, por ejemplo, como Jeremías. Jeremías, el Señor tuvo que charlar con él. No, Señor, yo soy un niño, yo no sé hablar. ¿Qué me comentas, qué nos comentas, Padre, de eso? Oh, Muy perdão que interrumpa um minuto, pero a mim me encanta a história de Jonas, sim? Jonas que não, mira, não vou, que está louco. Ok, Muy buen ejemplo, muchas gracias, muy buen ejemplo, excelente. Así es, correcto. Pongo, ok, suena una vivencia personal, una vivencia personal. No voy a obligar a que crean en lo que yo voy a decir. Yo estaba en quinto año de secundaria. Me faltaban 4 meses para terminar ya la secundaria y para comenzar la universidad. Me encontraba en un momento histórico personal muy importante. Tenía que elegir qué ser, qué hacer, ¿ok? Mi profesión. Entonces me fui una vez a un templo, así en breve, a un templo que es un templo parecido en su edificio, en su diseño, a la Basílica San Pedro, pero en pequeño. Y yo estaba solo en el templo y dije, Señor, ¿qué puedo ser? Yo quiero tener hijos, yo quiero contabilidad, yo quiero estudiar turismo, yo quiero un montón de cosas. Menos no pensé en ser sacerdote, jamás de la vida. Eso no entró en el menú. Yo estaba de rodillas en la banca. Era una mañana, mes de julio, año 72, cuando un rayo de luz vino por una ventana de la cúpula, yo estaba debajo de la cúpula, y tocó la imagen de la Virgen, y salió una voz, sacerdote. Y yo busqué a ver qué pasó, a ver qué me estaba hablando, y yo decía, no, alguien me está vacilando, alguien está jugando conmigo. A partir de ese momento, yo dudé, yo dije, no, eso fue una ilusión mía, eso fue una tontera. Ok, pasaron 7 años con esa duda. Yo entré al seminario, pero dudando, rechazando esa visión. Yo dije, no, fue una ilusión óptica, una ilusión auditiva, fue un espejismo, todo eso. Cuando yo iba entrando a la catedral para que el obispo me pusiera las manos, yo lloré mucho, desconsoladamente. 7 años dudando, así fue, ok. Es muy humano, es muy humano. No creer, no aceptar. Jonás es un ejemplo. Jeremías otro ejemplo. Claro, eso es lo maravilloso de que los rollos bíblicos no son desencarnados, no son galácticos, son muy humanos. Nos presentan el rostro humano del profeta, el rostro humano de Jesús. Es como, por ejemplo, Marcos. Marcos fue el primer evangelista. Lucas y Mateo se inspiraron en él. Fueron copiones, por decir así. Pero Marcos, sobre todo, se interesó mucho en los gestos y en los sentimientos de Jesús. En los sentimientos de Jesús. Por eso, el estilo narrativo de Marcos es único, es especial, es exquisito, como Marcos escribe. Pues también así, Marcos se fija en la parte humana de Jesús. Leamos Marcos y vamos a encontrar la parte humana del Hijo de María. Pues también así, si Jesús fue humano, Jesús tuvo sentimientos, tuvo temores. Durante
toda su vida tuvo temores, tuvo desconfianzas, tuvo incertidumbres, tuvo dudas. Si Jesús eso lo vivió, ¿qué no vamos a vivir nosotros? Que somos personas. ¿Ok? Pero lo importante es esto. Jesús te ama. Jesús te ama. Y digámoslo a todos, Jesús te ama. Ese es mi profetismo, ese es mi mensaje. Esa es la buena noticia, es el Evangelio. Es la buena nueva que tengo para cada uno. Y seamos profetas de esto. Así que no, eso de rechazar y de que en principio no todo fue color de rosa, como decimos aquí en Costa Rica, es normal. No todo es color de rosa en un principio. Pero buenas preguntas, excelentes, y buenas aportaciones. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, Padre, ya está llegando la hora de finalizar nuestra charla. Nos resta solamente agradecer su participación y pedirles su bendición final, por favor. Con todo cariño, por supuesto que sí. Jesús, el verbo de la vida, Jesús que se hizo carne, el Jesús Mesías, el Jesús peregrino, el Jesús redentor, el Jesús libertador, el Jesús amigo, intercede ante el Padre para que también por su Espíritu les bendiga y les acompañe siempre. Él bendiga a su familia, su trabajo o desempleo o estudio, su salud o enfermedad, su alegría o tristeza. Mucho gusto. Gracias, Padre. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta la próxima reunión. Buenas noches a Padre. todos. Buenas noches, Gracias, gracias. Padre. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego.